Hay miles de millones de planetas en nuestra galaxia. Miles de millones. Y aún así, después de décadas buscando, no hemos encontrado ninguno que se parezca realmente al nuestro. No porque no hayamos mirado lo suficiente, sino porque lo que tenemos aquí, en este pequeño punto azul, podría ser tan improbable que el universo entero apenas logró producirlo una vez. Y cuando entiendas por qué, la forma en que ves la Tierra va a cambiar para siempre. Empecemos por lo que realmente tenemos. Nuestro sistema solar está dividido en dos grandes regiones. En el interior, los 4 planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En el exterior, los 4 gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre ambas zonas, el cinturón de asteroides, un anillo amplio de roca y polvo que actúa como frontera natural entre los dos mundos. Eso puede sonar como una descripción de manual escolar. Pero si lo miras con atención, hay algo profundamente peculiar en esa disposición. Algo que, cuando lo comparamos con los miles de sistemas planetarios que hemos descubierto en las últimas décadas, empieza a parecer menos una configuración estándar y más un accidente extraordinariamente improbable. Empecemos con el Sol. Es lo que los astrónomos llaman una enana G, una estrella de tamaño medio, relativamente tranquila, sin erupciones extremas de radiación, sin periodos salvajes de actividad que pudieran hacer imposible la vida en la Tierra. Lleva ardiendo de manera constante durante unos 4.600 millones de años y seguirá haciéndolo durante aproximadamente el mismo tiempo. Esa estabilidad no es algo menor. Muchas estrellas son significativamente más inquietas, más frías, de vida más corta o directamente hostiles para cualquier planeta que orbite a su alrededor. Nuestro Sol es, en cierto sentido, el casero más estable que podríamos haber tenido. Y el sistema que formó a su alrededor no simplemente apareció y funcionó. Sobrevivió. Y esa es una diferencia crucial que casi nunca se menciona. Pero aquí viene algo que los documentales sobre el espacio casi nunca dicen con claridad. Algo que cambia completamente la pregunta de si estamos solos en el universo. No se trata de si existen planetas. Existen en cantidades inimaginables. No se trata de si algunos están en la zona habitable de su estrella. Varios candidatos ya han sido identificados. La pregunta real, la que los científicos todavía no pueden responder con certeza, es cuántas de esas condiciones tienen que coincidir simultáneamente para que un planeta no solo tenga vida, sino vida compleja. Vida capaz de mirarse a sí misma y preguntarse si está sola. Y hay un factor en particular, uno que parece insignificante a primera vista, que podría ser la diferencia entre un planeta fértil y un planeta muerto. Un factor que la Tierra tiene y que la mayoría de los planetas que conocemos no tienen. Llegaremos a eso. Pero primero hay que entender exactamente qué tan improbable es todo lo que ya tenemos. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar es, en muchos sentidos, nuestro guardián silencioso. Su masa es tan descomunal que genera un campo gravitacional que actúa como un escudo. Asteroides y cometas que viajan desde las regiones exteriores del sistema solar hacia los planetas interiores son desviados o capturados por la atracción de Júpiter antes de llegar a la Tierra. Sin esa barrera, nuestro planeta sería bombardeado por objetos grandes con una frecuencia que haría casi imposible el desarrollo de vida compleja. Y lo más revelador es esto: en la mayoría de los sistemas planetarios que hemos descubierto hasta ahora, no hay un Júpiter en esa posición. O el planeta masivo está completamente ausente, o está demasiado cerca de su estrella. Y cuando eso ocurre, ese gigante gaseoso migra hacia el interior durante su formación, arrasando y destruyendo todo lo que había en las órbitas interiores. Los planetas rocosos en la zona habitable no tendrían ninguna oportunidad. Tener un Júpiter en el lugar correcto, a la distancia correcta, con la masa correcta, sin que haya migrado hacia adentro, es una condición que parece simple, pero que el universo cumple con una frecuencia mucho menor de lo que nos gustaría. Luego está la Luna. Nuestra Luna es inusualmente grande para un planeta rocoso de nuestro tamaño. Probablemente se formó cuando un cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra en los primeros tiempos del sistema solar, un impacto que casi nos destruye,
pero que dejó atrás algo absolutamente crucial. La Luna estabiliza la inclinación del eje terrestre. Sin ella, ese eje oscilaría de manera caótica a lo largo de millones de años, pasando de casi vertical a extremadamente inclinado. Las consecuencias climáticas serían devastadoras. Veranos e inviernos de una brutalidad sin precedentes. Cambios de temperatura tan extremos y tan rápidos que la vida compleja tal como la conocemos habría tenido prácticamente ninguna posibilidad de desarrollarse, y mucho menos de persistir durante miles de millones de años. Y la Tierra misma, más allá de su posición en la zona habitable, tiene características que no son en absoluto garantizadas. Un núcleo de hierro líquido que genera un campo magnético y nos protege de la radiación solar y cósmica. Tectónica de placas que hace circular el carbono entre la superficie y el interior del planeta, funcionando como un termostato natural que ha mantenido el clima aproximadamente estable durante miles de millones de años. Una atmósfera con la composición precisa para retener calor sin convertirse en un infierno como Venus ni en un desierto helado como Marte. Ninguno de estos factores es una casualidad aislada. Son una cadena de coincidencias entrelazadas que tuvieron que ocurrir todas, en el orden correcto, durante miles de millones de años. Y cuando empiezas a multiplicar las probabilidades de cada una, el número que obtienes es perturbadoramente pequeño. Desde los años 90, hemos descubierto miles de exoplanetas. Y lo que hemos aprendido es que la naturaleza construye sistemas planetarios de maneras radicalmente distintas a la nuestra. El tipo de planeta más común que conocemos es la supertierra, planetas rocosos más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno. Suena prometedor hasta que miras dónde están. La mayoría orbita a su estrella a distancias extremadamente cortas, con periodos orbitales de apenas unos días en lugar de un año. Lejos de cualquier zona habitable. Luego están los Júpiteres calientes, gigantes gaseosos enormes pero ubicados muy cerca de su estrella. La explicación más aceptada es que se formaron lejos y luego migraron hacia adentro, destruyendo cualquier planeta rocoso que hubiera en su camino. Un sistema con un Júpiter caliente es, en términos prácticos, un sistema donde la vida compleja en planetas interiores es imposible. Y las estrellas tampoco ayudan. El tipo de estrella más común en el universo no es una enana G como nuestro Sol. Son las enanas rojas, más pequeñas, más frías, con vidas extraordinariamente largas, de billones de años. A primera vista podrían parecer mejores anfitrionas para la vida. Pero son increíblemente inestables. Emiten erupciones masivas de radiación de manera regular. Y los planetas en su zona habitable tienen que estar tan cerca que quedan atrapados gravitacionalmente, con una cara mirando siempre a la estrella y la otra en oscuridad permanente. Si la vida compleja puede surgir bajo esas condiciones es, en el mejor de los casos, una pregunta abierta. Lo que vemos cuando miramos el universo en conjunto es esto: los planetas son abundantes, sí. Pero planetas rocosos estables, a la distancia correcta, orbitando una estrella tranquila y longeva, en un sistema sin gigantes gaseosos migradores, con una luna grande y estabilizadora, con tectónica de placas activa y campo magnético funcional, esa es una categoría significativamente más pequeña. Y aquí está el factor que dejamos pendiente. El que parece secundario hasta que entiende su importancia real. La vida simple, los microbios, las bacterias, los organismos unicelulares, podría ser relativamente común en el universo. Quizás existen en océanos subterráneos bajo capas de hielo en lunas como Europa o Encélado. Quizás flotan en nubes de vapor en atmósferas de planetas que nunca veremos desde la Tierra. Pero la vida compleja es otra historia completamente distinta. En la Tierra, los primeros organismos unicelulares aparecieron hace aproximadamente 3.800 millones de años. Los primeros organismos multicelulares, hace unos 600 millones. Los primeros animales con sistema nervioso central, mucho después. Y los primeros seres capaces de mirar al cielo y hacerse preguntas sobre el universo, apenas en el último instante de esa historia. Ese salto, de lo simple a lo complejo, tardó casi 4.000 millones de años en la Tierra. Y no estaba garantizado en ningún momento.
Hubo extinciones masivas que llevaron la vida al borde de la desaparición total. Glaciaciones que cubrieron el planeta entero de hielo. Impactos de asteroides que reescribieron la historia evolutiva de manera dramática. Y sin embargo, cada vez, la vida se recuperó, se adaptó y siguió avanzando. No sabemos si eso fue suerte, o si hay algo en la lógica de la evolución que empuja inevitablemente hacia la complejidad cuando las condiciones lo permiten. Lo que sí sabemos es que las condiciones tienen que estar presentes durante un tiempo extraordinariamente largo. Y que mantener esas condiciones estables durante 4.000 millones de años requiere exactamente el tipo de sistema solar improbable que hemos estado describiendo. Pero aquí hay algo que complica todo lo que acabamos de decir. Y que convierte esta conversación en algo más que un ejercicio de astronomía. Hay científicos que argumentan que incluso si los planetas exactamente como la Tierra son raros, el universo es tan inmensamente grande que incluso una fracción minúscula de probabilidad produce millones de casos. Si solo el 0.001% de los sistemas planetarios tienen condiciones comparables a las nuestras, eso sigue siendo millones de sistemas en nuestra galaxia sola. Y hay 2 billones de galaxias en el universo observable. El problema es que los números grandes no resuelven el problema si la probabilidad es suficientemente pequeña. Y cuando sumas todas las condiciones que hemos mencionado, el Sol estable, Júpiter en posición correcta, la Luna del tamaño preciso, la tectónica activa, el campo magnético, la zona habitable, y encima de todo eso añades los 4.000 millones de años necesarios para que la vida compleja emerja sin que nada lo interrumpa de manera definitiva. La probabilidad combinada empieza a verse de una manera muy distinta. Hasta la fecha, con todos los telescopios que tenemos y todos los exoplanetas que hemos catalogado, no hemos encontrado un solo sistema que se acerque al nuestro en todos esos aspectos simultáneamente. Candidatos parciales, sí. Planetas en zonas habitables con tamaños similares, sí. Pero el paquete completo, con toda su historia geológica intacta y sus mecanismos de defensa operativos, no. Eso no prueba que no existan. Pero sí dice algo sobre cuán fácil es para el universo producirlos. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo ponemos junto? Significa que la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas esas miles de estrellas, lo que estás viendo no es un catálogo de posibilidades equivalentes a la nuestra. La mayoría de esos sistemas son fundamentalmente distintos. Con estrellas más inquietas, planetas en posiciones equivocadas, sin escudos gravitacionales, sin lunas estabilizadoras, sin los 4.000 millones de años de historia improbable que hicieron posible que tú existas y estés mirando hacia arriba. La Tierra no es solo un planeta a la distancia correcta del Sol correcto. Es el resultado de una cadena de coincidencias que se extendió durante casi la totalidad de la historia del sistema solar. Una cadena en la que cada eslabón podría haber fallado, y no falló. Eso no significa necesariamente que estemos solos. Quizás en algún océano subterráneo, en algún planeta que todavía no hemos catalogado, algo vive. Algo simple, resistente, invisible a nuestros instrumentos actuales. Quizás. Pero que exista otro lugar donde todo encajó de la misma manera que aquí, donde la vida tuvo el tiempo y la estabilidad suficientes para volverse compleja, consciente y capaz de hacerse preguntas sobre su propio origen, eso es una apuesta completamente diferente. La Tierra brilla en el universo con una luz azul que, visto todo lo que hemos discutido hoy, ya no parece un detalle menor. Parece exactamente lo que es, algo extraordinariamente difícil de repetir.